Muy buenos días tengan todos, ¿cómo están? Qué alegría saludarlos. Les saludo a colombianos y panameños juntamente. Una familia, ¿sí? Para ilustrar a aquellos que no nos conocen desde tiempos atrás, somos una iglesia que viene de muchos años. En una época no estábamos en este lugar. Para ilustrar a aquellos que no estaban aquí con nosotros todavía. Algunos vienen de aquellos tiempos, otros no. En unos tiempos de aquellos nos reuníamos en cines, ¿qué le parece? Una época nos reunimos en el Teatro Ópera, otras en el Teatro México, en el Teatro Bellavista, porque no cabíamos en el local de madera de calle 44 de Bellavista, donde una explosión allí de gente llegando y nos reuníamos allí en esos teatros. Conocimos, mucha gente llegó, mucha gente salió a abrir iglesias, muchos obreros hacia muchos lugares y nos gozamos en esto. Y quiero contarles que en uno de esos días en que fuimos a un servicio en el Teatro México, conocí a una persona que llegaba por la primera vez, una dama elegante que dice: vengo de tal campaña. Recuérdense que, bueno, los que no, yo sé que algunos de ustedes no habían nacido, otros sí habían nacido y ya iban, ¿verdad?, como adultos al culto, pues eso es parte de la vida. Pero también se celebraban en Panamá grandes campañas en ese tiempo. El estadio Juan Demóstenes Arosemena, que hoy día pues ya no es tan famoso, ese estadio albergaba en ese tiempo 25,000 personas y se llenaba y la gente se convertía a Cristo y pasaban muchas cosas allí y fuimos parte de esos tiempos también. Año 1982 y alguien dice, pasó ese tiempo, pero es un testimonio grandioso de lo que es la misericordia de Dios que nos sostiene a través de los tiempos. Allí conocí a una persona que dice: vengo de tal campaña y estoy comenzando. La persona tenía algunas, era una dama muy bonita, muy elegante, muy joven. Ella tenía algunos problemas en su carácter, problemitas. Y de esa gente que pues donde llega planta, ¿verdad?, lo que quiere y todo lo demás. Pero bueno, ahí nos fuimos. Y pasaron los años, ¿verdad? Pero pongamos una pausa y les termino de contar la historia dentro de unos minutos. Si se me olvida, ustedes me recuerdan, por favor, cuál es el final de esa historia. ¿Les parece? ¿Qué me van a decir? Recuérdese, la hermana de la historia. Muy bien, queridos hermanos, la intimidad con Dios y la transformación de mi carácter. Interesante tema que me ha tocado en esta mañana. Y cuando hablamos de este tema, hay algunas palabras que surgen porque las mezclamos, nos parece que son lo mismo y formamos una cosa así tremenda, ¿verdad? Una limonada. Personalidad, temperamento, carácter. Carácter, temperamento, personalidad. Lo mezclamos y parece una sola cosa. Y yo quiero solamente para ilustrar utilizar algo que hable de ese tema. Personalidad, ¿qué es? Esto abarca todo el aspecto integral que define una persona en su totalidad. Eso es personalidad. ¿Cómo es una persona? ¿Cómo se relaciona con el mundo y consigo misma? Esa es su personalidad. Pero cuando hablamos de carácter se centra en las características que distinguen a alguien por sus acciones, mire, acciones, decisiones y comportamiento. Interesante, cómo alguien, ¿verdad?, ejecuta las cosas, cómo decide, cómo se comporta, ese es su carácter. Y cuando hablamos de temperamento, hablamos más bien de rasgos biológicos. Se dice que el temperamento es la base biológica y la genética en la que pudiéramos decir la materia prima sobre la cual se modela el carácter. Esto es personalidad.
Se dice que un 60% del temperamento es producto de la genética, cosas que vienen con nosotros. Pero hoy, solamente definiciones muy cortas, nos ocuparemos de trabajar con el carácter un poquito. Carácter, palabra de origen griego que significa una marca, una incisión, algo que es donde se pone una huella. Y cada individuo, ¿verdad?, en sus formas, en su forma de ser, en sus acciones, como dije anteriormente, en sus decisiones, en su comportamiento, pone su huella. Alguien dijo, que no pude encontrar su autor, no es mío, dice, así como la excelencia del oro es ¿qué? La pureza. Así como la excelencia del arte es su belleza. Dice que la excelencia del hombre es su carácter. Así como la excelencia del oro es la pureza, la belleza, ¿verdad? Así como la excelencia del arte es su belleza, también dice que la excelencia del hombre es su carácter. Y el carácter, queridos amigos, influye en la manera que una persona se relaciona con los demás, cómo enfrenta las situaciones de la vida. No es algo estático, es algo que se va moldeando a través de la vida. Cada uno de nosotros tiene un carácter diferente. Se determina por el entorno social y por la cultura. Cada persona tiene un carácter diferente, no somos iguales. Se manifiesta en su emotividad, en su forma de reaccionar, en su forma ante las diversas situaciones de la vida. Y se lo explico de esta manera, facilita. Usted está en una reunión de amigos, en una casa, en un lugar donde sea, y entra alguien y suelta la carcajada de risa. Dice buenos días, y es como la gente dice, el alma de la fiesta. Ya no hay más silencio en ese salón, ¿cierto? Pero los que son reservados y callados están acá y que dicen, llegó este. ¿Por qué razón sucede eso? Porque no somos iguales. Al que es callado, no le gustaría que la gente se ría a carcajadas. Al que se ría a carcajadas, quisiera sacarle las palabras al que es callado, ¿cierto o no? Eso hace nuestra diferencia de personas. Yo le digo, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos 44 años de vivir en la misma casa, de dormir el uno al ladito del otro. Nos levantamos en la mañana todos los días, ¿verdad? Pero no somos iguales. A mí me encanta el café, él no toma café, ¿qué le parece? Él nunca ha probado el café. A él le encantan las aceitunas y yo no las paso. No como aceitunas, no me gusta ni el olor de las aceitunas. Y así les pudiera enumerar un montón de cosas que suceden en nuestra vida. No somos iguales. Nosotros tenemos, él habla mucho, yo hablo menos. A veces no me deja hablar porque es que habla tanto. Esas cosas suceden en medio de los matrimonios, en medio de las casas, en medio de todos lados. En las oficinas, usted trabaja con algunas personas difíciles de tratar, ¿sí? Muy difíciles, ¿verdad? Yo le digo a mi esposo a veces es que los seres humanos somos difíciles. Somos difíciles de tratar. Usted ha visto algunas personas comprando. Van al mall, entran a esta tienda, pasaron por 20 tiendas y vuelven a la primera a comprar. ¿Cierto? ¿Alguien aquí es así? ¡Wow! Más de lo que yo pensaba. Sin embargo, hay otros que llegan a un lugar y lo primero que ven sin medírselo, esto es, me lo llevo. Después se quejan, pero ya lo compraron. ¿Cierto o no? ¿Habrá alguien aquí así?
Ah, mire, más de lo que yo pensaba, entonces no estoy errada. Nosotros tenemos 2 hijas. Nacieron del mismo vientre, ¿verdad? Tienen rasgos genéticos, se parecen a nosotros físicamente, en algunas actitudes, algunas cosas aprendieron de nosotros, pero no son iguales a nosotros. Ellas tienen su carácter. Entonces, ¿qué forja el carácter de una persona? El carácter es modelado por el ambiente, en lo que somos educados, las creencias, el bagaje cultural. Eso se va absorbiendo desde pequeñito. Lo que se ve y se escucha. Lo que se ve y se escucha en la casa. Si alguien se queja de todo, créame que allí se va aprendiendo poquito a poco a uno a quejarse. La educación, las experiencias. El carácter no se hereda, se aprende. Ahora, como es algo que aprendemos, hay la facilidad de que nosotros podamos desaprender y volver a aprender. Pero esto tiene que ser con esmero, dedicación y a conciencia. Sí, con mucho esmero. Hay cosas que nosotros necesitamos modelar en nuestra vida. Cuando conocemos a Jesús, venimos a Cristo, nosotros nos damos cuenta que venimos con una cantidad de cosas. Ay, Padre. Yo compartía una vez con una persona que conoce mucho de este tema y que lo estudia y todo lo demás, un pastor. Y él nos decía que la persona que aprende de chiquito a saludar, a decir buenos días, permiso, es algo que va con él camino toda la vida. Pero la persona que no aprende a saludar, que no aprende a decir buenos días, le acompañará esto hasta que llegue adulto, a menos que se esfuerce por aprenderlo. Hay cosas que tenemos que esforzarnos por aprenderlas, ¿verdad? Otras cosas vienen con nosotros. A.W. Tozer dice que el carácter se define como la fuerza del valor moral. Las personas se destacan, ¿verdad? Las personas con carácter se destacan por algunas características. Se destacan por su honestidad, por su ética y por su amabilidad. Mire, esto de tener carácter es más que golpear en una mesa. Es más que ofender a otra persona. Más que eso. Es ser honesto, amable, practicar y conocer la ética. Características que acompañan a alguien de carácter. Usted ve que algunas personas se sienten contentos y dice, le dije lo que me dio la gana. Eso es una pequeña malcriadez solamente. Le dije lo que me dio la gana. Solamente está sacando algo de aquí que quería exponer para sentirse cómodo. Eso no es tener carácter. Carácter es ser ético. Esto cambia algunas cosas que nosotros pensamos que suceden en nuestra vida, que tenemos que cambiar el pensamiento de ello. Ser honesto, ser amable, conocer y practicar la ética, hablan de nosotros como personas de carácter. Ahora, usted me dirá, usted me está diciendo unas cosas que yo no entiendo, porque yo tenía otro concepto. Ahora, algunas de estas cosas necesitamos aprender a ponerlas en práctica. ¿Cómo lo hago? Yo desaprendo y vuelvo a aprender. Yo voy moldeando mi carácter. Lo que aprendí hace un tiempo atrás, algunas cosas nosotros aprendimos medio distorsionadas. ¿Sabe que las personas que preparan planes, a veces los planes son buenísimos planes? El problema es ponerlos en ejecución, ¿verdad? El cómo hacerlo. Vámonos para allá a ver si aprendemos algo
Y para aprender esto, mire, obligatorio, materia obligada, tenemos que irnos a la Biblia. Yo quiero que nosotros escuchemos a Pablo hablando. Pablo, un hombre que tenía, a mí me llama la atención que en el libro de los Hechos habla de un hombre que dice que respiraba aires de muerte. Era mala gente, trataba a la gente mal. Hablaba de un hombre así. Y cuando usted lo ve en los siguientes años, está viendo a un hombre así, que cambió todo. Y ahora lo escuchamos dar algunos consejos interesantes de cómo tratar con ese asunto que a los hombres y a las mujeres nos pasa. Y yo quiero que nosotros nos vamos hoy a la escritura que está en el libro de los Efesios, en el capítulo 4. Allí nos da unos consejos interesantísimos de algunas cosas que será interesante revisarlas. Vámonos a Efesios capítulo 4, verso 1. Dice de la siguiente manera: por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Yo sé que a veces decimos, pero es que ese es mi derecho. Nosotros argumentamos muchas cosas, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es que el juego de anoche, eso fue por tal y tal cosa. Y si yo hubiera estado ahí, yo meto por acá. Así dice mucha gente. Yo hubiera hecho eso de esta manera. Lo que pasa es que ese entrenador no sirve. Los jugadores seguro que tal y tal cosa. Así hablamos nosotros, ¿verdad? Y a veces vamos ofendiendo y a veces abogamos derechos de decir las cosas como nos da la gana. Pero es que yo hablo así, ¿qué pues? ¿No le ha pasado a usted alguna vez? Que usted dice, es que Dios me hizo así. ¿Quiénes dicen esa frase? Es que Dios me hizo de esa manera. Y es que yo soy de esa manera. Pero dice Pablo que hay que aprender, ¿verdad? Yo era así. Yo tengo entonces que aprender a ser humilde y amable y a tener paciencia uno con otros y a tolerarse. Hay gente que está en contra de la palabra tolerancia. A mí me gusta, mire. Ahora bien, dice el verso 11, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Dice que preparó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que le lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Dice el 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Inmaduros como los niños. Examine a los niños en las situaciones que les acontecen alrededor. En estos días conversando con un niño, no digo el nombre porque en realidad no quiero ofensas, sabe que a los niños hay que tratarlos con delicadeza. Vino corriendo donde mí y me dice, yo no sé, pero es que yo me estoy enojando demasiado. Él tenía razón porque le habían quitado su juguete. Yo me estoy enojando demasiado. Lo senté en mis piernas y lo fui calmando y pudimos conversar. Qué inteligente el hombre que hace eso, que reconoce cuando se está enojando demasiado. Yo no sé si alguien tiene ese problema aquí, pero pudiera ser que alguien tenga el problemita que se enoja demasiado y que cuando se enoja demasiado tiene un problema que se parece a uno que discutimos la otra vez mucho en las calles, que se le sale el cobre. Sí. Yo no sé si alguien aquí tendrá ese problema o quizás no. Pero seguimos adelante.
Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Estoy usando Nueva Traducción Viviente para las personas que utilizan otra versión. Y yo quiero que vamos ahora al punto clave. Aquí es donde dice Pablo nos enseña el cómo hacerlo. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Mucha gente dice, pero es que yo tengo derecho a enojarme. Usted tiene todo el derecho a enojarse, pero que no lo controle el enojo. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Otro punto importante, verso 31, por favor, mírelo, aprécielo, escudriñelo y vea si alguna de esas cosas que están allí hay que trabajarlas. Dice, líbrense de toda amargura, de furia, palabra fuerte, enojo. ¿Esto a qué lleva? Cuando uno está enojado, dice palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿y cómo hago eso? Dice el apóstol en el capítulo 5, verso 10. Averigüen bien lo que le agrada al Señor, porque la luz hace que todo sea visible. Averigüen bien, parece que tenemos una tarea en averiguar qué es lo que agrada a Dios. Sobre todo las personas que tenemos algún padecimiento por esa ramita del enojo. Mire cómo lo dice, algunos llegan a la furia. Algunos se enojan tanto que pierden el control. Y en lugar de usted dominar el enojo lo domina. Y sale por ahí diciendo palabras ofensivas y pega en la mesa y tira las cosas. Y cuando reacciona, ya dejó una estela de palabras maldichas. Yo no sé si esto pudiera ser que moleste a alguien. O digan, no, pero es que eso era en la vieja naturaleza. Ya nosotros todos superamos esas etapas. Pudiera ser que la haya superado. Pero pudiera ser que alguna persona de los que nos está escuchando lo necesite. Y mire que yo quería saludar, no lo hice antes, qué pena. Yo quiero saludar a todas las personas que nos ven en este día. Nosotros tenemos personas que nos ven en cualquier parte del mundo en el día de hoy. Algunos que se conectan a través de YouTube, otros que se conectan por Facebook Live, por Instagram Live, a través de la página de internet de Casa de Oración Cristiana. Pues a todos les saludamos.
Algunos están enfermos y deseamos que el Señor les sane. Algunos dijeron que hoy querían quedarse acostaditos, pues está bien, tome su siesta, pero no lo haga de costumbre. Algunos pues no pudieron llegar a la iglesia porque no tenían plata para el pasaje. Que el Señor les supla para la próxima semana. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, mis hermanos. Averigüen bien lo que le agrada al Señor, dice el apóstol Pablo. Y yo repito ese verso que está en el 4:23. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Mi hermano querido, la transformación del carácter requiere de un nuevo pensamiento. Si alguien quiere, si alguien dice yo no quiero o no puedo, mire, nada va a suceder. Nada sucederá. Pero si alguien dice yo quiero y yo puedo, cambia. Para cambiar debemos aprender la verdad y comenzar a tomar buenas decisiones según este pasaje. El carácter es influenciado y desarrollado por buenas decisiones que tomemos, queridos hermanos. Decisiones nuestras, importante que las tomemos. Yo conozco a un chico inteligente. Él se llama Daniel. La Biblia describe en ese primer capítulo del libro de Daniel que él decidió no contaminarse. Eso fue una decisión que él tomó. Y eso fue un paso importante en el desarrollo de su carácter. Decisiones que tomamos todos los días. Yo decido no contaminarme. Yo decido no meterme en ese lío. Yo decido no enfrascarme en esa pelea. Eso no me pertenece a mí. Hay situaciones que nos llegan porque nos llegaron y otras porque las buscamos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? La batalla comienza, ¿verdad? La batalla del pecado comienza en la mente y después da luz en el comportamiento. La manera en que pensamos determina lo que sentimos. Y lo que sentimos determina cómo actuamos. Queridos hermanos, la renovación de la mente tiene que ver con arrepentimiento. Se trata de aprender a pensar de manera diferente. Cambiar la forma en que pensamos va a afectar nuestras emociones y nuestro comportamiento, ya sea positiva o negativamente. Cuando yo me arrepiento de lo que yo estaba haciendo, entonces yo vuelvo de la culpa al perdón. Yo cambio de una vida sin propósito a una vida con propósito. Yo paso de no tener esperanza a una nueva esperanza. Paso de la frustración a la libertad y me vuelvo de la oscuridad a la luz. Esa es una decisión que yo tomo. Si yo sigo la propuesta del apóstol Pablo en la carta que le mandó a la gente de Éfeso, la intimidad con Jesús me va a llevar a mí a tener una mejor actitud en la transformación de mi carácter. Ustedes recuerdan que les dije que tenía que decirles ahora. Termino la historia en este momento. Caminamos por muchos años, cada una trabajando en lo que el Señor nos había mandado hacer. Y pasados, imagínense, yo les conté el testimonio inicial. Eso aconteció 42 años atrás. De 82, aquí hay 42, ¿verdad? Si no me equivoco. Pues hace como unos 6 años atrás, tuve una conversación con esa persona, nos alegramos, ¿verdad? Que seguimos en el ministerio y todo lo demás. Y esa persona me dice, después de una conversación interesante, pero es que usted no tiene idea de mi carácter. Yo tengo un carácter demasiado fuerte.
Y esas palabras me dejaron pensando. ¿Qué ha pasado allí a través de los años? ¿Qué ha hecho la intimidad con Dios? ¿O no hay intimidad con Dios? Mejor dicho. Porque si yo tengo intimidad con Dios, el Espíritu Santo a mí me redarguye. Amén. Desde que nosotros conocemos a Jesús, déjeme decirle algo, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. No es una cosa de que yo me tengo que caer primero al piso, conceptos que traemos algunas veces errados. Yo tengo una teoría, es muy mía, disculpe, no es una doctrina, una teoría muy mía. Si una persona conoció a Jesús y va a un evento X de cualquier naturaleza, y allí pues se dio el motivo en que la persona danzó y danzó y danzó y el cabello se le despeinó y se tiró, le cayó al suelo. Eso no tiene nada malo, ¿verdad? Se levantó y siguió con la misma actitud. Esa caída solamente fue un golpetazo en el suelo. Esa es una teoría muy mía, déjeme decirle. La transformación que debe ocurrir en nosotros. Esto yo le voy a decir una cosa, el Espíritu Santo hace como Él quiere, pero nos habla, ¿verdad? Nos habla, ¿cierto o no? Nos dice, eso no está bien. Me parece que aquí hay que ajustar algunas cosas. Me parece que este cobre que se salió está de más. Me parece que hay que pedir perdón. Y uno lucha con eso y no, y da vueltas y no. Más que carácter, el carácter, mejor dicho, una persona con carácter, más que gritar, más que pegar en una mesa, más que llorar y llorar y llorar, déjeme decirle una cosa, tiene que ver con integridad. Dice Matthew Henry, que lo escribió hace muchísimos años atrás, la conducta es la exteriorización de las convicciones que yo llevo por dentro. Cómo yo me comporto, eso es lo que hay aquí dentro. Guardadito está ahí. Nadie lo conoce, nadie lo sabe. A veces decimos, yo conozco a Jesús, y yo no quiero ofender a nadie con esto, pero a veces decimos, yo tengo 30 años en el Evangelio, 10 o 20 o 40. Como yo suelo decir, ya pasé los 40 años de haber conocido a Jesús y eso me llena de alegría. Pero hay un amigo de nosotros que le dice a la gente, oye, ese hermano sí es mal geniado. Usa esa palabra. Pero si una persona tiene muchos años en el Evangelio y venía con ese problema de mal genio y resulta que han pasado los años y el mal genio sigue, ¿qué podemos decir de eso? Me duele esas cosas, porque ofendemos, ¿verdad? Líbrense de toda amargura, del enojo, de las palabras ásperas, de la calumnia y de toda clase de mala conducta. Recuérdese que estamos hablando de ese carácter que puede ser modificado. Recuérdese que eso fueron conductas aprendidas. Algunas cosas que aprendimos en el camino de la vida. Y es interesante hacer un examen profundo delante del Señor, de cómo vivimos, a quién ofendemos, cómo nos comportamos. Y quiero decirle una cosa, la fe y el carácter están íntimamente relacionados. Esa fe en Jesús y la obediencia a sus mandamientos dan forma a nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? El fundamento del carácter, queridos hermanos, es la integridad. Integridad, y se lo voy a definir de una forma sencilla. Recuerdo cuando el pastor David Spencer nos decía, carácter es lo que yo hago cuando nadie me ve. Perdón. Él decía, integridad es lo que yo hago cuando nadie me ve. Que yo no tenga que hacer esto, ¿ve? Para ver quién me está viendo. ¿Por qué? Porque yo salgo a la hora correcta del trabajo. No tengo nada que temer.
Porque yo no estoy hablando mal de las personas. Porque si yo estoy contando un dinero, yo voy a poner exactamente cuentas claras con centavos. Eso habla de mí. Eso habla de integridad, lo que yo hago cuando nadie me ve. Y esto está fundamentado en el Proverbios 11:3, que dice: la integridad de los rectos los encaminará. El ejercicio constante de la fe establece un carácter firme si las enseñanzas de Jesús son el centro de nuestra vida. Y la falta de carácter, queridos hermanos, la falta de carácter va a llevar a las personas a que actúen bajo presión para satisfacer sus apetitos y buscar satisfacciones personales. Yo sé que estoy hablando temas que, mire, muy poco tocamos. ¿Por qué razón? Porque de eso no se habla. Pero es que, mire, me tocó por gracia de Dios, porque solamente las cosas que Dios hace por gracia. A mí me ha tocado muchas veces sentarme con alguien. A mí me encanta hacer ese trabajo. Sentarme con una pareja o con una persona, calladitos, donde nadie está escuchando, y conversar de lo que le acontece. Y me ha tocado muchas veces escuchar esposas o esposos que su nivel de tolerancia es tan bajo, que se dicen algunas cosas tan dolorosas. Personas que no han podido superar, y son cosas, yo le digo, ay, esto es facilito de resolver. Solamente con un poquitín de buena voluntad se resuelve. Dicen los entendidos en materia de consejería que cuando nos sentamos a conversar con alguien y reconoce que tiene un problema, ¿tiene cuánto? El 50% solucionado. Eso se dice y es verdad. Pero usted se va a encontrar con personas que por nada del mundo reconocen. Siempre van a decir: el hombre que tú me diste o la mujer que tú me diste. Esto lo vemos con dos hermanos. Esto lo vemos entre compañeros de trabajo. ¿Por qué razón? Porque no somos iguales. Si queremos que el otro haga lo que yo hago, o que el otro sea igual a mí, y como el otro no es igual a mí, ¿qué hacemos? Tratamos de criticarlo, tratamos de difamarlo, tratamos de decir que con nuestras actitudes o nuestras palabras, que lo que nosotros hacemos es mejor que eso. Yo soy quien lo sé. Y hacemos así. Yo. Y entonces descalificamos. Usted no ha visto que eso se da mucho. Yo trabajé también en oficina pública, donde hay mucha gente trabajando. Oficina donde hay un gentío. Se usa mucho esa técnica de la descalificación. Ahora que estamos entrando en cambios de jefes, directores. Ay, verdad, sí, mire, wow, parece que es familia de no sé quién que yo conozco, que conoce mi tío, mi tía tal y tal y tal. Y nos arreglamos allí. Pero qué interesante que de nosotros hable el testimonio de nosotros, hable de nosotros mismos. Amén. Eso nos guarda del mal. Finalizando, queridos hermanos, cuando Pablo nos habla de que no dejemos que el enojo nos domine, que no dejemos que la amargura nos domine, que no dejemos que la furia nos domine. Algo difícil, ¿verdad? Algo un poquito difícil, porque mucha gente es dominada por el enojo, más de lo que nosotros pensamos.
Mucha gente ofende a los demás sin compasión. El hermano, cualquiera de los hermanos que está en el estacionamiento, son servidores. Ellos son solamente servidores, los hermanos que están trabajando allá. Nosotros estamos a aire acondicionado, ellos están a sol y lluvia. Y le dicen al hermano, mire, estaciónese aquí, hermano. Y le estacionan allí. Y él dice, y alguien por ahí dice, pues ahí no me voy a estacionar, yo me voy a estacionar acá. ¿Qué te pasa a ti? Tú no sabes de eso. Yo sé de eso, si yo me he criado haciendo eso. Sí, tenemos formas. Esas no son las formas de hacer las cosas. Nuestro nivel de tolerancia a veces extremadamente bajo. A veces interpretamos lo que el otro dijo, simplemente interpretaciones. No terminamos de escuchar. Y hay algunos que las orejas se le ponen, pero mire, se va encendiendo como una llama. Ay, yo creo que yo estoy metiéndome en un terreno un poquito peligroso. Un terreno que alguien me dirá, pero déjese de hablar de esas cosas, que eso no se habla en la iglesia. Yo vine a escuchar de Cristo. Pero el apóstol Pablo ya lo dijo, yo he cumplido con leer la palabra. ¿Sabe qué, mis hermanos? Cuando nosotros conocemos a Jesús y nosotros venimos, cada uno se conoce. Mecha cortita, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es la mecha cortita? Cuando yo vivía en el campo, mi papá era un educador, daba clases nocturnas en un pueblo donde no había luz eléctrica. Las lámparas que se utilizaban, o lámpara, o una guaricha, pero eso no iluminaba la sala de la casa donde se daban las clases, o se utilizaba una lámpara de querosín. A algunos les estoy hablando en inglés. A otros en otros lugares se utilizaba una lámpara de gas. Se prendía con alcohol, recuerdo, y le daba y ta. Cuando la lámpara se apagaba, todo el mundo corría a acostarse a dormir, porque ese era el tiempo. Él demoraba un tiempo. Mechas cortas, mechas cortitas. Y así somos algunos de nosotros. Oh, Dios mío, no se puede decir una cosita porque es que quedamos encendidos. Alguien que yo quiero mucho por allí. Cuando hablamos del tema, de temas que se hablan en las casas, pues de temas. A mí me gusta reírme, yo le digo a mis nietos que aprendan a reírse hasta de ellos mismos. Porque eso, ¿sabe qué? Nos expone y nos hace personas saludables emocionalmente. Entonces, cuando hablamos de esos temas, alguien que yo quiero mucho me dice, pero es que mi mamá me daba duro con la correa. Yo le decía, y te faltó correa. Así mismo yo le digo, y te faltó correa. Ay, hermano, a algunos de nosotros nos faltó un poquito de algunas cosas. Por no decir que a usted le faltó correa, porque yo no sé si a usted le daban. Pero Jesús ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Oh Dios, qué bueno eres, Señor. Yo quiero que ahora venga el periodo de análisis. Averigüen, dice Pablo, qué le agrada al Señor. Yo quiero que nosotros hagamos un examen de cómo vivimos en este momento. Si es posible que nadie se entretenga, por favor, guarden los celulares en este momento. Por favor, si no, está esperando una llamada importante. Yo quiero que nosotros le pidamos al Espíritu Santo de Dios en este momento. Señor, ayúdame a tener y a entender, a tener esa capacidad que yo necesito para renovar mi mente y mis actitudes. ¿Cuál es mi testimonio delante de los demás?
¿Cuál es mi testimonio delante del Hijo de Dios? Señor, yo sigo siendo el hermano malgeniado después de tantos años. Yo no me he detenido a pensar a cuántas personas he ofendido. ¿Seré yo una persona que cuando estoy bajo presión digo cualquier cosa, escudándome que tengo un carácter fuerte? Señor, a mí me adorna la honestidad, la ética, la amabilidad, el dominio propio, o yo no tengo dominio propio. Parece que a mí me domina el enojo. Señor, cuando el sol se oculta, ¿me habrá pasado el enojo a mí? ¿O yo sigo enojado todavía? Yo tengo la capacidad de irme a dormir sin enojo, sin amargura. Yo tengo esa capacidad de reconocer mis errores y de pedir perdón. Este es un momento de reflexión profunda. Quizás hace mucho tiempo no pensamos en esto. Simplemente a veces pensamos que el Señor nos perdona de todo y bueno, pues ahí vamos. Pero nos ofendemos cuando alguien nos ataca. Pero se nos olvidó que nosotros hemos dejado una estela de ataques en el camino. Hoy quizás sea un día propicio para que una mujer que ha llorado tanto porque se ha sentido ofendida, hoy reciba un perdóname. Yo he sido injusto contigo, de parte del varón o viceversa. Mujeres que han ofendido muchísimo a su esposo con palabras, con actitudes. Señor, yo cierro mis ojos delante de tu presencia, Padre, para que me hables. Espíritu de Dios, es un tiempo de meditación profunda. ¿Cuándo fue la última vez que me senté a meditar en mis caminos? ¿Cómo trato a los demás? Si creo que yo me merezco todo y los demás no se merecen nada porque yo soy mejor que los demás. Oh Dios de los cielos, ven sobre mí esta vez. Perdóname y enséñame, Señor. Enséñame y dame sabiduría. Dame entendimiento. Dame dominio propio. Enséñame a hacer las cosas mejor de las que las estoy haciendo. Pierdo el control, Señor. Pierdo el control, Jesús. Pierdo el control muchas veces. Y me enojo. Y me pongo furioso porque nadie se fija en mí, porque yo tengo derechos. Señor Dios de los cielos, he hablado muchas veces y he dicho que tengo carácter fuerte, pensando en que si grito, todo el mundo me va a tener miedo. Pero tú me enseñas que tengo que ser íntegro, que tengo que dominarme, que tengo que dejar a un lado el enojo. Ya algunos, hasta sus arterias están sufriendo, porque cada vez que se enojan les da un dolor de cabeza fuerte y se toman una pastilla, pero no se alivian, porque eso está en el corazón. Dios de los cielos, ayúdanos a cuidar nuestra salud física y la salud emocional también. Dios de los cielos, ayúdanos a caminar en integridad. Que yo haga lo que es correcto cuando nadie me está mirando, cuando nadie se da cuenta de lo que hago. Que actúe sabiamente.